Tal? Bienvenidos. Pues después de haber repasado los conceptos fundamentales de qué es emprendimiento y también después de haber hecho algunos ejercicios y discusiones, tenemos este siguiente tema que es muy interesante, que tiene que ver en cómo entendemos la actividad emprendedora, el emprendimiento, desde los diferentes enfoques, dado el grado en cómo vamos a abordar el fenómeno del emprendimiento. Y es lo que hemos denominado el enfoque macro, el enfoque meso y el enfoque micro. Hay algunas características que son muy importantes dentro de la economía en general, y empezamos con el enfoque macro, que he tomado precisamente de unas definiciones que en su momento realizó el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum. ¿Ok? Y sin ser, pues, obviamente muy particular, ya obviamente uno puede ir abundando y les recomiendo también cuando tengan tiempo, pues, lean los informes de competitividad del World Economic Forum que se producen, pues, todos los años. Sin embargo, en este modelo que estipuló el Foro Económico Mundial, decía que los países finalmente los podíamos clasificar en tres grandes bloques. El primer gran bloque era aquel en donde estaban los países con menor nivel de desarrollo, donde la definición es economía basada en factores. Esto significa que básicamente estos países tienen su fundamento de desarrollo en actividades más de subsistencia o extracción de recursos naturales, ¿no? Eh, Hay obviamente muchas más características, pero bueno, estos factores productivos pues recaen finalmente en actividades de índole primario o más básico. A medida que los países se van desarrollando, pues obviamente van sofisticando también su actividad económica. Entonces, el segundo grupo se llama economías impulsadas por la eficiencia. Hay más industrialización, hay empresas más grandes que van dominando y esto pues va haciendo cierto nivel de sofisticación y esto es muy relevante porque, bueno, se crean este concepto de economía de escala y, digamos, la manufactura empieza a ser muy, muy relevante. Pero finalmente, y es este cuadro que yo marqué aquí en azul, eh, las economías más desarrolladas están impulsadas por la innovación. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que hay una mayor intensidad en generación de conocimiento, investigación y desarrollo, y hay mayor capacidad o mayor potencial para la capacidad de generar actividad empresarial innovadora. ¿Y por qué esto sería relevante para el emprendimiento? Bueno, porque finalmente el emprendimiento innovador, el emprendimiento productivo, como veíamos que definió William Baumol, necesita de estas condiciones que se dan de mejor forma en las economías que son impulsadas por la innovación. Y entonces en este contexto más macro, pues no es de extrañarnos que en aquellos países, regiones o economías, en términos generales, donde existen condiciones para mayor desarrollo de conocimiento, investigación y desarrollo en general, pues también florezca de manera más importante el emprendimiento. ¿Ok? Y eso es muy importante entenderlo porque hay una disyuntiva muy interesante. También hablaremos un poquito más adelante de la dinámica del emprendimiento, de la cantidad de emprendimiento que puede haber en determinado país, región, incluso ciudad. Pero para que este fenómeno exista de manera productiva, refiriéndonos de nuevo al emprendimiento, pues necesita haber economías impulsadas por innovación. Y esto es muy importante y en este marco de actuación, pues el World Economic Forum ha sido muy enfático en decir, oye, pues a medida que una economía es más competitiva, pues también, ¿qué creen? Pues tiene mayor capacidad de generar emprendimientos productivos, innovadores y por lo tanto más competitivos. ¿Y cómo pasamos de lo macro, perdón, a lo meso? ¿Okay? Que son estos elementos que hemos denominado del ecosistema de emprendimiento. Yo les decía, pues puede ser que haya condiciones de país, pero finalmente el emprendimiento también acaba siendo un fenómeno muy local. Y por local me refiero a un espacio geográfico incluso delimitado.
Entonces, si yo les dijera, pues, denme un ejemplo de un lugar en el mundo donde florece el emprendimiento, pues lo primero que nos viene a la cabeza es Silicon Valley. Bueno, muy bien. Pues Silicon Valley es un ecosistema de emprendimiento muy bien desarrollado. ¿Se acuerdan que comenté del tema que le robamos a la biología, el tema del concepto, perdón, de ecosistema? Bueno, pues aquí lo estamos viendo como parte muy importante de dónde finalmente surge la actividad emprendedora. Entonces, el ecosistema de emprendimiento es este enfoque meso, es decir, tomamos los elementos del contexto, ¿ok? Que es lo que este modelo de mi colega y buen amigo Eric Stam desarrolló, que aquí está en inglés y lo conservé tal cual el modelo, pero bueno, lo traduzco de manera simultánea. Las condiciones de contexto generales, el framework condition, lo que está aquí abajo, que tiene que ver precisamente con cómo tenemos instituciones formales, eso es lo macro, un buen gobierno, una macroeconomía que funcione, una cultura social que ayude a o que reconozca la actividad emprendedora, que tengamos infraestructura, carreteras, telecomunicaciones, puertos, buenos aeropuertos, etcétera, etcétera, y que obviamente haya un mercado que demande productos y servicios, ¿no? Y entonces, de estas condiciones básicas que se dan en un contexto macro, y regreso al tema del World Economic Forum, ¿dónde hay mejores condiciones de framework conditions? Pues en aquellas economías que están basadas en innovación, aquellas economías más desarrolladas, que nos permiten tener estas condiciones sistemáticas, ¿no? Que son importantes. Estas condiciones sistemáticas, que entre muchas otras, pero bueno, Eric Stamp en su modelo pone estas 6 que son fundamentales: redes, muy importante, liderazgo de los grupos, de los propios emprendedores, acceso a financiamiento, que haya talento, personas con conocimiento, que se genere conocimiento finalmente de este talento, y que haya una serie de mecanismos de soporte o servicios de soporte o intermediarios que ayuden a la actividad emprendedora. Entonces, ese es el concepto meso. Eso es muy importante entender. Entonces, retomo el caso de Silicon Valley. ¿Por qué Silicon Valley fue o sigue siendo tan exitoso? Porque, bueno, pues existen estas condiciones, tanto sistemáticas como de contexto, que han ayudado e históricamente han atraído a grupos de emprendedores a iniciar sus negocios en ese lugar geográfico específico. Muchos de estos negocios basados en tecnología. Oye, pero Silicon Valley es el único caso de ecosistema de emprendimiento exitoso en el mundo. Por supuesto que no. Hay muchos más y afortunadamente cada vez hay más. Incluso en América Latina tenemos varios ecosistemas de emprendimiento que se están desarrollando y que han tenido casos de éxito muy exitosos, ¿no? Por ejemplo, un ecosistema de emprendimiento muy reconocido en América Latina es el de Santiago de Chile, ¿ok? Donde pues en los últimos años, por instancias y programas gubernamentales muy interesantes, digo, yo viví unos años en Chile, recuerdo esta agencia que se llama la Corfo, la Corporación de Fomento, pues entre muchos otros actores públicos y privados, pero ayudó a generar mejores condiciones del contexto y después se fueron generando condiciones sistemáticas. Pero al igual que Santiago de Chile, está Buenos Aires, está Sao Paulo, está la Ciudad de México, Bogotá, y podemos ir a muchos otros lugares del mundo: Barcelona, Londres, Nueva York, Singapur. Entonces, cada uno de estos ecosistemas tienen particularidades, pero aquellos ecosistemas exitosos, pues son aquellos que precisamente logran tener las mejores condiciones sistemáticas basados en el mejor framework o condiciones generales para los emprendedores. Y ahí es donde se da la actividad emprendedora. ¿Ok? Y la actividad emprendedora, pues es la cantidad de emprendedores, y eso está muy bien, pues podrá haber muchos o podrá haber pocos. Después, como repito, vamos a tener una discusión específica sobre la dinámica del emprendimiento. A veces no necesitamos tantos emprendedores en números absolutos. Lo que nos conviene es tener emprendedores de mayor calidad. ¿Por qué? Porque finalmente pasamos al último elemento de este concepto meso de ecosistema de emprendimiento: necesitamos emprendimiento
que agregue valor, que cree gran valor. Y retomo el concepto de William Baumol. Emprendimiento productivo, emprendimiento que por un lado puede generar empleo, que puede generar riqueza económica. Si hablamos de emprendimiento social, que realmente traslade mayor valor y dé soluciones a problemas que puede tener la sociedad. Si hablamos de intraemprendimiento, que dé soluciones a la organización en donde surge esta capacidad emprendedora. Si hablamos de emprendimiento público, agregar valor desde la función gubernamental. Finalmente, lo importante aquí no es tanto los outputs, no es una cosa de cuántos emprendedores hay, sino realmente la calidad de esos emprendimientos, los outcomes, aquello que agrega valor. Por eso la función meso del emprendimiento es muy relevante y este concepto de emprendimiento, pues cada vez más genera algo que es importante estudiar. Y nuestro rol, que es algo muy importante dentro del ámbito de las instituciones de educación superior, pues precisamente tiene que ver con esta generación de talento y en muchos casos también generación de conocimiento. Es muy importante finalmente tomar en consideración esta parte porque es precisamente donde las instituciones de educación superior, universidades, pues pueden contribuir de manera muy importante a los ecosistemas de emprendimiento, ¿no? En ayudar a las condiciones sistemáticas. Pues bien, ¿y lo micro? ¿Qué tendrá que ver lo micro? Bueno, pues entender a la figura del emprendedor y su equipo emprendedor, ¿no? Hay algo que también a mí siempre me gusta enfatizar. Reconocemos las figuras de los emprendedores o de las emprendedoras y los individualizamos. Entonces, obviamente, pues tienen nombre y apellido. Ya habíamos hablado en su momento, pues, de estas grandes figuras del emprendimiento. Entonces, los reconocemos a ellas o a ellos. Pero detrás de estos individuos hay siempre un equipo emprendedor. El emprendimiento no es una cosa que suceda de manera solitaria. Ningún emprendedor reconocido llegó hasta donde llegó si no hubiese tenido un gran equipo detrás de ellos, ¿no? Que tiene ciertos objetivos, actitudes, valores, experiencias y competencias que van a movilizar a este descubrimiento de oportunidades y obviamente su explotación, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Y estas oportunidades, pues precisamente, se tienen que alinear con ciertos recursos, ¿no? Y esto dentro de un contexto. También habíamos hablado dentro de la propia definición de emprendimiento que el contexto, el entorno es fundamental. ¿Qué es lo que hacen los emprendedores y sus equipos? Finalmente vinculan las oportunidades, o sea, descubren estas oportunidades y las explotan, movilizan recursos, a veces los recursos son escasos, la mayoría de las veces, y generan equipos de emprendimiento. Entonces, yo me gusta poner esta figurita, este malabarismo, ¿no? El emprendimiento también tiene un poco de arte en el sentido de combinar estas cosas para que finalmente, desde el punto de vista micro, el emprendimiento pues dé como resultado nuevos proyectos, ¿no? Y repito, no estamos solo hablando de startups, de empresas con fines de lucro de reciente creación. Estamos hablando de muchos tipos de proyectos que tienen detrás esta capacidad de generación o de ímpetu emprendedor, donde hay oportunidades, donde hay recursos y donde hay un gran equipo y se van a vincular precisamente a un entorno. Entonces, entender también la parte del individuo y su equipo es fundamental cuando queremos y debemos aproximar la actividad emprendedora, ¿no? ¿Quién es el emprendedor? ¿No? Aunque habíamos dicho que esto era a lo mejor una pregunta incorrecta, pero muchas veces lo importante cuando nos enfoquemos a los individuos, ¿ok? Los emprendedores pues son una combinación de varios aspectos, ¿no? Por un lado son personas que tienen competencias de gestión, de administración, de conocimientos de negocios, ¿ok? Y por otro lado son personas que combinan la creatividad y la innovación, ¿no? Entonces, este modelito de Jeffrey Timmons, que es súper interesante, pues nos destaca finalmente que el emprendedor es una persona que combina bastante bien las habilidades de gestión y empresariales con un alto grado de creatividad e innovación. Obviamente recuerden que hay un equipo, ¿no? Que tiene que ser complementario. Pero pues un inventor por sí solo pues tampoco es un emprendedor. Obviamente los empleados
tradicionales tampoco son emprendedores y gente que se dedica a la administración o a la gerencia de organizaciones, pues no los podemos considerar emprendedores 100%, aunque esto pues tampoco es blanco y negro y tiene ciertos matices. Entonces, para finalizar, simplemente pues dejarles una reflexión muy interesante, ¿no? Volviendo al tema de Israel Kirzner, los emprendedores finalmente son personas que identifican y explotan oportunidades de negocios. Dado que hay ciertas restricciones, Israel Kirzner se enfocaba en el tema tecnológico, ¿no? Yo creo que por un lado es muy interesante este enfoque que nos decía Kirzner. Vamos a identificar y explotar oportunidades. Y otro pensamiento complementario que a mí me gusta muchísimo, también de otro economista muy famoso que fue José Schumpeter, decía que finalmente los emprendedores introducen estas innovaciones radicales al mercado, lo cual va a hacer esta disrupción y va a permitir la combinación de factores, ¿no? El mensaje o el pensamiento de Kirzner y Schumpeter es complementario, ¿ok? Y por lo tanto es entender que para que haya buen emprendimiento tiene que haber un contexto macro que ayude, ecosistemas de emprendimiento, condiciones meso, donde sucede el emprendimiento y finalmente individuos que sean capaces de capturar estas oportunidades. ¿Qué es lo importante aquí? Reconciliar el enfoque macro con el enfoque micro para entender que esto no tiene que estar peleado, ¿ok? Y al contrario, cuando juntamos los elementos, entendemos la relevancia de la acción empresarial, de la acción emprendedora, porque obviamente, como decía, las oportunidades están vinculadas al medio ambiente. Nuestro rol desde educadores o instituciones de educación superior, integrar estos modelos. La educación en emprendimiento tiene, entre muchos otros objetivos, integrar los modelos para precisamente formar personas que sean capaces de lidiar en los diferentes ámbitos. Y obviamente yo diría que hoy más que nunca un enfoque en resultados que también sean prosociales. Recuerden, lo importante no es generar una cantidad enorme de emprendedores, sino generar la cantidad suficiente de emprendedores que estén teniendo productividad y que tengan un traslado de valor importante. Y sobre todo, pues este concepto de ecosistema de emprendimiento que hoy más que nunca es muy relevante porque el emprendimiento es un fenómeno que acaba siendo local. Bueno, pues con esto concluiríamos el tema entre lo macro, lo meso y lo micro. Muchas gracias.